Hola niños y niñas, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con nuestros contenidos de historia y les voy a hacer un breve recuento. Nosotros quedamos en, la cuestión social, que era el tema de los obreros, ¿cierto? La situación obrera. Les expliqué un poco de qué se trataba el surgimiento de los nuevos grupos sociales como la oligarquía y como la clase media. Y para que nosotros podamos entender lo que viene ahora, que es qué pasó con nuestro Chile entre medio del periodo de entreguerras, de las dos grandes guerras mundiales, que es el periodo que va entre 1919 y 1939, donde en Chile pasaron muchas cosas, es que nosotros vamos a recurrir un poco a hacer una síntesis de acuerdo a la política chilena y la república parlamentaria. En el año 1891 en nuestro país hubo una guerra civil, donde se enfrentó el presidente en contra del Parlamento. Recordemos que el Parlamento son los diputados y senadores. Bien. El presidente contó con el apoyo del ejército y el Parlamento contó con el apoyo de la Marina, ¿cierto? De nuestras fuerzas navales. Por ende, esa fue una guerra civil en la cual hubo muchos muertos y fue muy terrible, dado que el ejército en su totalidad estuvo involucrado en ella. En ese contexto, entonces, la guerra se define en el mismo año 1891 a favor del Parlamento, y desde ahí comienza lo que nosotros conocemos como República Parlamentaria, que va desde 1891 hasta 1925. Bien, ¿cuáles son los alcances de esta república parlamentaria? Es lo que vamos a ver a continuación. Primero, ¿cierto? Vamos a entender que el parlamentarismo es precisamente cuando el presidente de esa época, ¿cierto? Balmaceda, se termina suicidando y el régimen parlamentario se basa en que el Congreso tiene mayor poder que el presidente. El presidente, digamos, pierde la capacidad de fortaleza que tenía desde la Constitución de 1833, en donde, de acuerdo a los ideales portalianos, el presidente era muy fuerte y autoritario. Bien, ahora el Congreso pasa a ser lo más importante y el Parlamento pasa a dominar la escena política. Bien. ¿Cuál es la característica general? La oligarquía pasa a tener mucho peso porque es la clase política y la clase parlamentaria, ¿cierto? El poder ejecutivo baja en su dominio, ¿cierto? Y se dedica básicamente a lo que tiene que ver de la relación de Chile con otros países. El poder legislativo, es decir, los parlamentarios, ¿cierto? Ejerció básicamente también el poder ejecutivo, entonces ahí como que los poderes del Estado se desequilibran y básicamente se van a transformar en enemigos el presidente y el parlamento. Bien, aquí nosotros tenemos los presidentes de la época parlamentaria que empiezan con Jorge Montt, ¿verdad? Y terminan con Arturo Alessandri. Todos estos, si ustedes se fijan, tal vez en sus apellidos, ¿cierto? Son gente de la oligarquía que en realidad no fueron presidentes muy presentes, dado que efectivamente el Congreso es quien en esa época gobierna fuertemente, ¿cierto? ¿Cuáles eran las cosas buenas de este parlamentarismo? Parlamentarismo a la chilena se conoce, porque recordemos que el parlamentarismo es una iniciativa que se comienza a aplicar básicamente en Inglaterra, ¿sí? Hay una continuidad y el régimen político es estable, básicamente porque están en las manos del mismo grupo, ¿cierto? Se cambia el sistema de elecciones en Chile, todavía la mujer no puede votar. Se crea el instituto pedagógico, ¿cierto? En donde se empieza a preparar a los profesores de nuestro país como profesores, ¿sí? La ley de instrucción primaria obligatoria que establece que todos los niños y niñas chilenos tienen que entrar al colegio, por lo menos a la primaria, ¿sí? Hasta, digamos, sexto básico, que en esa época no existía, pero más o menos para darles un contexto hasta sexto básico, ¿cierto? Y hay muchas leyes sociales también, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas en esta época están sometidas al parlamentarismo, ¿sí? O sea, al poder ejecutivo. No eran fuerzas que se mandaran solas, y ahí vamos a ver que en el año 1925 eso comienza a cambiar, ¿ya? La oposición no era mayor al gobierno, ¿sí? O sea, como que no contaban con mucha oposición porque básicamente eran el mismo grupo, ¿verdad?
hay mayor cantidad de partidos políticos, ¿cierto? Ya no existe solamente el conservador y el liberal, sino que aparecen en el escenario político de Chile otras fuerzas que van a equilibrar, digamos, y van a ser más representativas de la gente. El Partido Socialista, ¿cierto?, que aparece en manos de gente de la élite, pero representando a los obreros, ¿verdad? Y se comienza a ejercer ciertas libertades, como la libertad de pensamiento, de opinión, de expresar lo que yo siento y creo, la libertad de conciencia y culto. Ya en Chile no era necesario solamente ser católico, ¿verdad? Había además, chiquillo, el tema del culto, que es importante, que era que los grupos religiosos minoritarios también podían expresar sus cultos en lugares abiertos y en lugares públicos, ¿cierto? Y la libertad de prensa y la libertad electoral, que tienen que ver con la información, ¿verdad? Negativo. No hay resolución de los conflictos en Chile. El Congreso, tanto diputados como senadores, tuvieron mucho peso en la elección de los ministros, que en nuestro país corresponde a una decisión del presidente de la República, y la oligarquía, ¿cierto?, que era un grupo muy reducido, decidía el destino de todos los chilenos. Vicios electorales en esa época, el cohecho, que se conoce como el pago por los votos, y por ejemplo en el campo pasaba mucho eso, que los patrones obligaban de alguna forma a los inquilinos más letrados a votar por ciertos candidatos. En algunos casos se les pagaba, en otros casos era una obligación para que aquellos candidatos salieran. Y el fraude electoral, por ejemplo, hay muchos testimonios de la época de cómo, por ejemplo, iban y se robaban las urnas, ¿verdad? Con los votos, que además en ese tiempo el voto no era por obligación secreto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba en esta época? Y todavía existe hasta el día de hoy. La interpelación parlamentaria. Los senadores o diputados podían llamar al ministro a dar explicaciones. Es una facultad que se decide hasta el día de hoy, ¿sí? Necesito que me dé explicaciones acerca de lo que está pasando. Hace poco fue interpelado Chadwick, ¿verdad? Y algunos otros ministros, el ministro de Salud, para que dé explicaciones a los parlamentarios, que son los representantes del pueblo, se supone, ¿sí? Y los parlamentarios podían decidir si le creían o no le creían, o si en el fondo estaba haciendo bien su trabajo o no. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Fue que había mucha rotativa ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente tenía que, si los diputados y senadores así lo acordaban, el presidente tenía que cambiar a los ministros, ¿verdad? ¿Se imaginan que eso ocurriera ahora? Que el pueblo pudiera, a través de los parlamentarios, obligar al presidente a cambiar un ministro. ¿Cuál sería el primer ministro que saldría del gabinete, por ejemplo? ¿Ya? Y aquí tenemos la inestabilidad en el gabinete, chiquillos. Cuando un presidente cambia muy seguido su gabinete, es una pésima señal, una señal de inestabilidad, una señal de que el presidente se está rodeando de gente que no es la más apta, ¿cierto?, para el cargo. Entonces es una señal de debilidad, y a los presidentes no les gusta mucho esto de hacer cambios, porque básicamente es como en el fondo darle la razón a aquellos que cuestionan sus decisiones, ¿cierto? Recordemos que los ministros hacen lo que el presidente establece, no se mandan solos. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, durante el gobierno de Jorge Montt, que si ustedes se fijan era asociado con el ejército, hubo 8 distintos gabinetes, con un total de 40 ministros. Pero si nosotros vamos más acá, fíjense, durante el gobierno de Juan Luis Sanfuente, 78 ministros distintos con 17 gabinetes distintos. Gabinete se refiere al conjunto de sus ministros, ¿ya? Y acá tenemos también Arturo Alessandri, que fue el último presidente de la época parlamentarista, que también 76 gabinetes en un periodo corto de años. Entonces, esa era una habilidad del Congreso. Hoy día el Congreso puede llamar a interpelar, puede pedirle explicaciones a los ministros, pero lo que no puede es decidir si ese ministro continúa o no. Bien. Clausura del debate.
Por ejemplo, una ley podía estarse debatiendo todos los años que los senadores y diputados consideraran válido. No había un tiempo. Entonces, con esto ellos aprobaban las leyes que querían y otras, las que no querían, no lo hacían nomás, porque decían que tardaban más tiempo, etc. Eso era muy malo porque de repente el presidente trataba de realizar algunas leyes y lamentablemente los diputados y senadores no lo hacían, sobre todo con lo que tenía que ver con cómo se utilizaba la riqueza del salitre, chiquillos, que en esa época era muy importante. Bien, acá cómo habían elecciones, lo que yo les había contado, falsificación de votos, ¿cierto? Caciques, patrones y clientes, quiere decir que en el fondo eran no sé, por los terratenientes, tal vez es la palabra correcta, en el campo y en la ciudad, las personas que tenían mayor influencia sobre las personas, las que decidían u obligaban de alguna forma a señalar por quién votar. Entonces, la verdad es que era bastante poco transparente el proceso, ¿sí? Política de círculos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, chiquillo? Que la política no solo eran aliados del Congreso, sino que además, por ejemplo, muchos de ellos estaban emparentados, tenían a sus hijos emparentados en matrimonio, tenían empresas juntos. Eso también ocurre en la actualidad, bien, o sea, como nosotros sabemos que hay bastante nepotismo en la clase política actual. Entonces, nosotros sabemos que fuera del Congreso, muchos diputados y senadores que son de distintas corrientes o que parecen ser de oposición, en la vida cotidiana tienen empresas juntos, tienen acciones en empresas, se juntan con el mismo círculo de personas, veranean en los mismos lugares, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros en esta época tenemos el Club La Unión, que todavía está en la Alameda, ¿cierto? Su sede, y es donde se juntaba la gente que evidentemente tenía más dinero y que curiosamente eran los actores políticos de la época. Entonces, la gran mayoría de los acuerdos se tomaban en esos lugares o en reuniones privadas, ¿cierto? A puerta cerrada y no con la voluntad de los que ellos representaban, que era el pueblo, ¿sí? Partidos políticos. Yo les dije, aparecen otros partidos políticos importantes, ¿cierto? Algunos de ellos que siguen hasta el día de hoy, como por ejemplo los radicales, ¿ya? Y muchos de ellos empiezan con un anticlericalismo, que quiere decir que van a impulsar que la iglesia se separe de todo lo que tiene que ver con la política. Y es un movimiento muy potente, chiquillos, que se va a ver para la Constitución de 1925. La iglesia, como iglesia católica y como actor político, debe desligarse del Estado, ¿sí? Nosotros tenemos algunos partidos, ¿cierto?, que van a representar a grupos nuevos, como por ejemplo aquí los radicales, ¿verdad? Los radicales también tenían lo suyo y también tomaban las decisiones a puertas cerradas porque la gran mayoría de ellos practicaba la masonería. Por ende, eran laicos, es decir, quitaban el piso a la Iglesia Católica en términos educacionales. Ellos señalaban que había una obligatoriedad de estudio, ¿verdad? El Partido Nacional, ¿cierto? Era, aquí nosotros tenemos que representar a los grupos altos, ¿sí? Y ellos defendían que el presidente tenía que recuperar su protagonismo. Y el Partido Liberal, ¿cierto? Eran bastante numerosos, se le llaman liberal, pero tampoco eran tan liberales. Lo que quiere decir todo esto, chiquillos, es que aparecen nuevos actores en la realidad política de Chile, ¿sí? El Partido Democrático defiende los derechos de los obreros, artesanos y la baja clase media, ¿sí? Sin embargo, ellos no eran ni obreros ni artesanos, la gran mayoría, ni de clase media. El Partido Democrático balmacedista, ¿cierto?, clase media y a los funcionarios de gobierno. Bien. Y el Partido Obrero Socialista en Chile fue fundado por Luis Emilio Recabarren, que es un actor súper importante y que evidentemente su vida y obra amerita una clase distinta, ¿cierto? Luego se transforma en el Partido Comunista. Bien, el Partido Comunista, que nosotros sabemos que desciende de la que en sus tiempos fue la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de la participación de los políticos en la cuestión social? Es que no hubo ninguna manifestación, total indiferencia,
total ausencia de medidas para el pueblo. Escribían sobre el problema, debatían sobre el problema, pero no hacían absolutamente nada, y esto se demuestra en el año 1910 cuando Chile celebra su centenario, ¿cierto? En donde la celebración del centenario excluyó completamente a las clases sociales más bajas de nuestro país y que por ende dejaba fuera, esa era como la manifestación más clara, pero dejaba fuera absolutamente a todo lo que tenía que ver con los problemas que había en esa época, la falta de legislación, la falta de compromiso político y compromiso económico con la gente más pobre, ¿verdad? Sin embargo, cercano a 1915, luego de una serie enorme que ustedes vieron de conflictos, de huelgas, de matanzas, sobre todo la de Santa María de Iquique, donde los historiadores que más reportan muertos son alrededor de 3.000 entre niños, mujeres y varones, ¿cierto? Después de todas esas crisis que vivió nuestro país, cerca del año 1915 comienzan a aparecer las primeras leyes sociales, y fíjense lo tal vez primigenio de lo que nosotros estamos viendo acá. La ley de la silla en 1915, tenían que tener sillas para el descanso de los trabajadores. Piensen que antes de 1915 ni siquiera se pensaba en eso, en lo que tenía que ver con el descanso dentro de la jornada laboral. ¿Cómo hemos avanzado en eso? Como hemos avanzado en eso hoy día, es que en los trabajadores que trabajan sentados tienen que tener pausas activas, y los que trabajan de pie tienen que tener pausas donde descansen. O sea, como que eso uno ya ni siquiera se lo imagina, como da por sentado, pero para que ustedes se fijen que si no hubiese sido por las movilizaciones en nuestro país, no se hubiese conseguido absolutamente nada. Ley de instrucción primaria obligatoria. Todos los niños y niñas de nuestro país, independiente del grupo social, tenían por lo menos que aprender a leer y a escribir. Por lo menos. Previsión social. ¿Qué es la previsión social? Lo que ustedes hoy día conocen como, por ejemplo, la AFP, ¿verdad? Sobre el retiro, o sea, yo trabajé, pero cuando me retire, cuando llegue cierta edad en que no pueda seguir, ¿qué es lo que hago? ¿Bien? Código sanitario sobre las aguas, sobre en las empresas, que si tenían que tener agua potable, baños y esas cosas. Accidentes de trabajo, chiquillos, miren, en 1916 recién, después de todos los miles de accidentes que hubo, principalmente en las minas de carbón, ¿cierto? Ciertas garantías, no eran tantas tampoco, en caso de accidente laboral, ¿verdad? Que tuviera que ver con la faena que yo estaba realizando. Descanso dominical, que el día domingo lo tenían que descansar, eso fue una acción de la iglesia, bien, para que la gente pudiera ir a misa. Sala cuna, donde trabajaran mujeres, tenían que cuidarle a sus hijos. Eso era un gran alivio, porque muchas veces las mujeres tenían que ir a trabajar con sus hijos, o simple y sencillamente quedarse sin trabajar. Entonces, o lavar ropa desde la casa, en lugares súper poco aptos para ello, al frío y todo el cuento. Entonces las enfermedades también repercutían tanto en las mujeres como en los niños pequeños, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a tener, chiquillos, que en la República Parlamentaria va a contar con lo que nosotros analizamos en las clases anteriores, ¿cierto? Una fuerte cuestión social y una nula preocupación del Estado por esta gente. Sin embargo, va a ser la clase media, como es numerosa, la que va a adaptar, va a tomar todo esto y va a empezar con la lucha en la esfera política. Y aquí, chiquillos, una fuente de segundo orden que nos puede demostrar un poco cómo era que vivían los trabajadores. 3, 4 y hasta 8 personas ocupaban una pieza. El agua que daban 1 o 2 pilones de aquellos patios fue ardosamente disputada. Los servicios higiénicos, ya escasos y rudimentarios, cuando solo eran empleados parsimoniosamente por los pocos habitantes primitivos de la residencia, presentaban ahora un espectáculo de pesadilla. Reinaba la oscuridad y la fetidez. No se subsanaba ningún desperfecto, pues el dueño de la casona, que había dado en arriendo a un intermediario, conociendo muy bien el objetivo de aquel, y por ende cobrando un canon que suponía y pagaba la destrucción paulatina pero total. El intermediario era el que arrendaba las piezas, naturalmente estaba aún menos inclinado a hacer reparaciones. Como tampoco existía un contrato de arriendo, tampoco existían obligaciones. Entonces, el dueño
cobraba por el uso. El intermediario cobraba por persona. Ellos solamente recibían el dinero, pero no se preocupaban de absolutamente nada de lo que tenía que ver con la salubridad del lugar. Aquí, por el contrario, nosotros vamos a tener una descripción de cómo eran las habitaciones en la pampa salitrera. Son grandes barracas de fierro galvanizado divididas en piezas pequeñas. Era como un largo pasillo, chiquillos, como una especie de container grande dividido en pequeños espacios, como fierro, ¿verdad? Estas barracas que construyen, que se llaman campamentos, son las habitaciones más terribles que se pueden imaginar. En el día el fierro se caldea con el sol que cae a plomo y refleja sus rayos en aquellas arenas abrasadas y los cuartos se convierten en hornos. En la noche las temperaturas aún en verano bajan mucho y la habitación del obrero pasa de un calor insufrible a un frío que muchas veces no le permite conciliar el sueño. Diferencias de 30 grados entre el día y la noche son corrientes. Aquí, chiquillos, recordar que el clima pampino, que es alta cordillera, ¿cierto? De día mucho calor y de noche mucho frío. Pensemos en toda la gente que vivía en esas situaciones, en esas condiciones. Evidentemente era obvio que además 8 personas en una habitación pequeña hacían casi insufrible esa forma de vida. Y como un poco para sintetizar, chiquillos, me gustaría dejarlos con una lectura que tiene que ver con la huelga de Iquique en 1907, la matanza del Colegio Santa María de Iquique, en donde el gobierno, a través del ejército, manda a asesinar a trabajadores pampinos. Bajaron desde La Pampa hasta la ciudad de Iquique, que es puerto, ¿cierto?, para exigir sus demandas. ¿Qué era lo que pedían? Que se les aumentara el sueldo, que no les pagaran con fichas. Recuerden que las fichas solo la podían cambiar en la pulpería de la oficina. Que hubiese libre comercio, que pudieran entrar otros comerciantes y no solamente estuviera la pulpería. Que se controlaran los pesos, chiquillos, cosas que son tan básicas hoy día. O sea, que un kilo fuera un kilo, que no se pudiera adulterar eso, ¿verdad? Prohibición de arrojar el caliche de baja ley, ¿ya? Porque, por ejemplo, a los trabajadores, por sacar el caliche, que es la base, digamos, estas piedras de donde se saca el salitre, les pagaban y, por ejemplo, decían, no, este no está bueno, y lo sacaban del precio. Entonces, como que en el fondo les pagaban solamente por el caliche de buena calidad, cuando en el fondo se utilizaba todo, ¿cierto? Medidas de seguridad para la explotación, porque principalmente algunos de los obreros ni siquiera, chiquillos, tenían sus propios, o sea, tenían que llevar sus propios implementos, muchos de ellos. Entonces no les daban, olvídense de casco, de zapatos de seguridad, ninguna de esas cosas existían, ni mucho menos protección frente a las explosiones que ellos realizaban para sacar el caliche. Querían escuela para sus hijos. Y aquí empieza la parte terrible de esto, porque un obrero del salitre sabía lo terrible que era trabajar en eso y por tanto quería que su hijo no lo hiciera, lo que costaba mucho salir de ese círculo, ¿verdad? Y en el caso de despido, que fueran indemnizados, ¿verdad? El día 21 de diciembre, el presidente Montt declara estado de sitio. Y para eso, ¿qué ocurrió con el estado de sitio? Ustedes lo saben porque lo vivieron. El estado de sitio significa que el ejército puede salir a las calles y tomar control de la vía pública. Bien, el general Silva Renard, que nunca se le olvide su nombre, y el presidente el ministro Rafael Sotomayor ordena la represión de las protestas a cualquier costo. Bien. Entrega de cadáveres, 900. Pudieron haber muerto hasta 2500. ¿Sí? Que es importante, chiquillos, que ustedes sepan que es una de las peores matanzas de nuestro país en donde estuvo involucrado el ejército chileno. ¿Ya? Por ende, todas estas cosas que van a ocurrir en esta época van a marcar que el periodo de entreguerras, que fue desde el año 19 hasta el año 39 en nuestro país, fuese teniendo una conciencia un poco más social, fuera considerando a la clase media y fuera entendiendo que la gente estaba empezando con una especie de despertar político, los obreros que empezaban a saber leer y escribir, y empezaron a tener conciencia de que eran una mano de obra
muy numerosa y empezaron a pedir sus derechos. Bien, todo esto con ideas extranjeras también, chiquillos, pensar en eso, ¿sí? En ese contexto, entonces, chiquillos, Chile llega a 1920, ¿sí? Durante la Primera Guerra Mundial, que fue del 14 al 19, ¿cierto? Chile vivió varias cosas. La primera fue que hubo una baja en el tema del salitre en 1914 por la invención de salitre sintético. Sin embargo, luego, como comienza la guerra, nuevamente se vuelve a reactivar la industria del salitre en nuestro país y seguíamos en la categoría de monoexportadores, es decir, exportando solamente un producto. Bien, en el año 1920 comienza un periodo que se van a llamar los locos años 20, que se van a caracterizar por lo que ustedes van a ver a continuación en este pequeño video de YouTube. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7,000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. Sin embargo, a diferencia, chiquillos, de Estados Unidos, que es lo que ustedes pudieron ver de los locos años 20, ¿cierto? Y esta sensación de prosperidad, esta sensación de excesiva confianza en los mercados financieros, en Chile va a haber cosas que son súper todavía muy del siglo XIX, que tienen que ver, por ejemplo, con, en el año 1920, en el Mercurio sale publicado el tema del largo de la falda, ¿cierto? Que muestran hasta la rodilla, ¿verdad? Y eso, mostrar las pantorrillas, es algo que nadie quiere ver en la época. Las niñas discretas, señoritas de verdad, que tienen madres que las saben dirigir, usan falda de largo y ancho razonable. Lo que siempre es más elegante que las que pierden el pudor por seguir las modas con las que no les corresponden. Para que ustedes más o menos vean cómo era la situación de la mujer. ¿Por qué en Chile era diferente? En el resto del mundo, o en gran parte del resto del mundo, las mujeres habían levantado la economía durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados se habían ido al frente. Por ende, la mujer había empezado a decidir. En nuestro país, sin embargo, temas como este se seguían debatiendo. Entonces, en Chile se estaba luchando por esta nueva modernidad y todavía manteniendo ciertos patrones del siglo pasado. Ahora, entonces, chiquillos, viene la actividad que nosotros vamos a realizar a partir de esta guía.
¿sí?